Si quisieras retirarte hoy, ¿cuánto es el dinero que tendrías que tener? Con la regla del 4%, esa respuesta puede cambiar tu vida o tus planes de retiro. Durante décadas, la idea de la libertad financiera se resumió en una sola regla, la regla del 4%. Un número simple que promete una vida sin depender de un empleo, siempre y cuando cumplas con las matemáticas correctas. Pero, ¿qué tan real es? ¿De verdad puedes retirarte con solo invertir dinero? Hola, yo soy Brenda García y en este video de hoy te explicaré cómo funciona esta regla del 4% con ejemplos reales. La historia comienza en 1994 cuando William, un asesor financiero estadounidense, buscaba responder una pregunta esencial. ¿Cuánto puedo retirar de mi portafolio cada año sin que este se me acabe? Analizó datos del mercado entre 1926 y 1992, probó distintas combinaciones de acciones y bonos, distintos horizontes de retiro, distintos escenarios económicos y llegó a una conclusión. Si un inversionista retiraba el 4% de su portafolio en el primer año de retiro y luego ajustaba esta cantidad por año con la inflación, sus ahorros podrían durar aproximadamente 25 años. Nace así la regla del 4% o el concepto de tasa de retiro segura. Pero, ¿qué significa realmente el 4%? La regla del 4% no promete riqueza infinita, es una fórmula de equilibrio, retirar lo suficiente para vivir bien sin agotar nuestra inversión demasiado pronto. La metodología se basa en dos principios financieros muy sencillos. Uno, rendimiento promedio histórico de una cartera diversificada, por ejemplo, 50% acciones y 50% bonos. Y dos, ajuste por inflación para mantener el poder adquisitivo. En términos simples, si tienes 1 millón de pesos, por ejemplo, invertido, puedes retirar 40,000 pesos el primer año. Ajustar esa cantidad por la inflación cada año y estadísticamente deberías poderte mantener durante 25 años. Pero el secreto no está en el porcentaje, sino en cuánto necesitas invertir para que ese 4% sea suficiente. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que con 20,000 pesos mensuales podemos vivir tranquilamente. Supongamos que quieres retirarte con esa cantidad mensual. Al año serían 240,000 pesos y aplicando la regla del 4% en donde se divide 240,000 entre 0.04%, nos va a dar 6 millones de pesos. A mí, en lo personal, se me hace más fácil multiplicar esos 240,000 por 25, llegando al mismo resultado de 6 millones de pesos. Y esa es la meta, acumular 6 millones de pesos invertidos que generen rendimientos sostenibles para cubrir tu retiro. Y a partir de ahí todo depende de cuándo empieces a invertir, cuánto aportes y qué tan constante seas. El tiempo es el factor más poderoso en las inversiones. Como nos enseña Collins, en El Camino Simple a la Riqueza, dice que el dinero no trabaja por ti de la noche a la mañana, pero dando suficiente tiempo se puede convertir en tu empleado más leal. Veamos qué ocurre en distintos ejemplos con personas que quieren retirarse con lo equivalente a hoy en día 10,000 pesos mensuales. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta la inflación, que en promedio aquí en México ha sido más o menos del 4%. Si hoy tienes 30 años, faltan 35 años para tu retiro. Nuestro dinero va a sufrir inflación y por lo tanto, para seguir comprando las mismas cosas que hoy en día con 10,000 pesos, ya no vamos a gastar 10,000, sino que ahora vamos a necesitar 40,000 pesos mensuales. La persona de 35, faltan 30 años para su retiro, va a necesitar 33,000 pesos mensuales. La persona de 40, que faltan 25 años para su retiro, necesita 26,000 pesos mensuales y finalmente la persona de 45, que faltan 20 años para su retiro, necesita 22,000 pesos mensuales. Y ahora, ¿cuánto dinero necesito si quiero vivir con 40,000 pesos en un futuro? Lo equivalente a hoy en día 10,000 pesos. Hacemos la regla del 4% y nos da casi 12 millones de pesos que necesitamos para nuestro retiro. La persona de 35 necesita 9.7 millones de pesos. La persona de 40, 7.9 millones de pesos. Y finalmente las personas de 45, 6.6 millones de pesos. Ahora llega lo más importante. Ya vimos
sabemos que los millones que necesitamos para nuestro retiro no son cosa sencilla de alcanzar, son varios millones de pesos que necesitamos y lo importante es saber cuánto dinero tendría que invertir hoy para llegar a esta meta final. Esos datos pueden variar un poco dependiendo del perfil de inversionista que tengas, los rendimientos que logremos alcanzar, pero aquí te voy a dar una idea de aproximadamente cuánto más o menos es lo que tendríamos que invertir para llegar a ese retiro ideal con esos millones de pesos. Para la persona de 30 años necesitaría invertir de forma mensual 5,500 pesos, la persona de 35 7,000 pesos mensuales, la persona de 40 años 8,700 pesos mensuales y finalmente la persona de 45 11,500 pesos mensuales. La meta de retiro es posible, pero el esfuerzo de inversión, si te das cuenta, aumenta casi al doble respecto a una persona de 30 años y una persona de 45 años. Por eso es muy importante que la meta de retiro se prevenga con tiempo. De lo contrario, tendríamos que compensar todos los años que no hemos invertido con dinero. El costo de tiempo perdido es altísimo, ya vimos, empezar 15 años después significa duplicar la inversión mensual. Sin embargo, algunas estrategias para compensar el tiempo, como ya dijimos, va a ser el dinero. Sobre todo los primeros años de inversión, va a ayudar muchísimo que hagas aportes adicionales, que se invierta más dinero de lo que dijimos en pantalla para llegar mucho más fácil a la meta ideal de retiro. Aquí se puede aplicar una lección de Vicki Robin, autora de Your Money or Your Life. Cada peso que gastas hoy es tiempo de tu vida que entregas y cada peso que inviertes es tiempo que recuperas. Si ya nos pasamos gastando toda la vida, bueno, pues ahora es tiempo de invertir para recuperar ese tiempo. La regla del 4% asume varias condiciones que conviene entender. Uno, que la cartera esté diversificada entre acciones y bonos, 50% acciones, 50% bonos. Que los rendimientos sean positivos en promedio durante el retiro, que la inflación se mantenga controlada y que el horizonte de retiro dure aproximadamente 30 años. En México, por ejemplo, en donde la inflación ronda en el 4% anual y los rendimientos varían, la regla sigue siendo útil, pero debe tomarse como una guía flexible, no como una verdad absoluta. ¿Y cuál podría ser el lado crítico? No todos los expertos están de acuerdo con la cifra mágica. Algunos analistas modernos argumentan que en torno de baja rentabilidad o alta inflación, una tasa más realista podría ser el 3,5% o incluso el 3%. Eso elevaría la meta de retiro. Para obtener los mismos números que vimos en el ejercicio anterior de 240,000 pesos al año, con la regla del 3% ya no vamos a necesitar 6 millones de pesos. Ahora vamos a necesitar 8 millones de pesos. El principal enemigo no es solo la inflación, sino el riesgo de secuencias. Si los primeros años de tu retiro coinciden con un mercado bajista, tus ahorros pueden agotarse mucho más rápido. Por eso, muchos asesores recomiendan tener un fondo de emergencia de efectivo o ajustar temporalmente los retiros, que no sea el 4% si el mercado cae. La flexibilidad puede prolongar la vida de tu portafolio más que cualquier otra fórmula. ¿Y cuáles son las estrategias que podríamos aplicar ante estos movimientos en los que no vamos a poder controlar el mercado o la inflación? Bueno, hoy algunos expertos sugieren que hay que agregar estrategias más dinámicas como retirar más en los años buenos y menos en los años malos. Combinar con rentas pasivas o ingresos flexibles. Usar la regla del 4% como punto de partida, no como un límite fijo. Y la idea es vivir de tus inversiones sin quedarte sin capital, pero también sin morir con dinero sin disfrutar. ¿Y esto cómo lo podríamos aplicar en México? Bueno, aquí en México aplicar esta regla del 4% requiere considerar instrumentos locales como CETES, fondos de inversión, ETFs, SOFIPOS incluso también. También debemos de estar considerando los costos de impuestos ISR sobre los rendimientos. Y bueno, un inversionista disciplinado, estoy segura que podría lograrlo con una combinación de aportaciones mensuales automáticas, reinversión de dividendos y control de gastos. Y finalmente, la regla del 4% no es una promesa, es una herramienta para planear la libertad financiera, para ponerle números a tus sueños. Y no se trata solo de dinero, sino de tiempo. Del día en que el reloj deje de marcar las horas trabajadas y empieza a contar las horas vividas.
Si empiezas hoy, cada peso invertido es una semilla, y aunque los millones que dijimos parezcan una montaña imposible o inalcanzable, estoy segura que cada paso que des te va a acercar un poco más, porque como dice Collins, el dinero solo es una herramienta, te dará libertad, sí, pero si lo usas con propósito. Si quieres empezar a planear tu retiro, te dejo una liga en la descripción de este video para que agendes tu asesoría gratuita conmigo. Recuerda que noviembre y diciembre son los mejores meses para abrir tu PPR. Y si este video te ayudó, ayúdame a compartir esta información con quien más confianza le tengas. Yo soy Brenda García y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.